los momentos más importantes de su carrera, cuando cada decisión podía afectar millones, Rosalía hizo algo que sorprendió incluso a su propio equipo. No eligió a los nombres más grandes, no buscó la opción más segura, y según varias personas dentro de la industria, hubo una reacción inmediata. Esto es demasiado arriesgado. Pero ella no cambió de idea, siguió adelante. Y lo que parecía una decisión pequeña, terminó cuestionando una regla silenciosa del espectáculo. Cuando el proyecto es grande, todo debe ser seguro. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Qué pasa cuando alguien que ya está en la cima decide ignorar lo que todos consideran correcto? Antes de los escenarios globales, antes de los millones de reproducciones, Rosalía venía de un lugar muy distinto, el flamenco. Un mundo donde no basta con hacerlo bien, donde no puedes esconderte detrás de la técnica. Ahí, si no sientes lo que haces, se nota. En una de sus primeras etapas de formación, pasaba horas repitiendo un mismo movimiento. No para que fuera perfecto, sino para que tuviera sentido. Porque en el flamenco, cada gesto cuenta algo. Una mirada, una pausa, un pequeño movimiento de manos. Todo tiene peso. Y hay algo aún más importante. No puedes fingirlo. Puedes hacerlo correcto, pero si no es real, quien lo ve, lo siente. Esa forma de entender el arte no desapareció cuando su carrera empezó a crecer. Al contrario, se volvió una especie de filtro, porque cuanto más grande era el proyecto, más se preguntaba, ¿esto está bien o esto se siente de verdad? En la industria musical global, hay reglas que casi nadie dice en voz alta, pero todos siguen. Una de ellas es simple. Si el proyecto es grande, trabajas con los nombres grandes. Coreógrafos reconocidos, equipos con años de experiencia, personas que ya han estado ahí muchas veces. Porque en este nivel no se trata solo de crear, se trata de no fallar. Un videoclip no es solo arte, es inversión, es imagen, es riesgo. Y cuando hay millones en juego, la mayoría elige lo que ya funciona, lo que ya está probado, lo que da seguridad. Pero ahí empieza la fricción, porque cada vez que todo encaja perfectamente, todo empieza a parecerse. Mismos ritmos, mismas estructuras, mismos resultados. Y eso empieza a incomodar a Rosalía. No de golpe, no como una gran crisis, sino como una sensación pequeña pero constante. Como cuando algo está bien hecho, pero no te dice nada. Y esa sensación es la que poco a poco la empuja hacia una decisión distinta. Una decisión que no encaja con esa regla. En un ensayo, preparando uno de sus próximos videoclips, todo parecía estar funcionando. La coreografía era precisa, los movimientos estaban limpios, cada detalle en su sitio. El equipo observa, asienten. Técnicamente no había nada que corregir. Pero entonces, Rosalía pide parar. Se hace un pequeño silencio. Ella mira la escena unos segundos y dice algo que no estaba en el plan. Está perfecto, pero no siento nada. Nadie responde de inmediato, porque no es un problema técnico, es otra cosa, algo más difícil de explicar. Ese momento no parece grande, no hay discusión, no hay conflicto visible, pero cambia la dirección, porque poco después toma una decisión que rompe con lo esperado. En lugar de buscar a los coreógrafos más reconocidos, empieza a trabajar con creadores emergentes, personas sin grandes créditos, sin experiencia en producciones globales, gente que, en ese nivel, casi nadie habría considerado. Para algunos no tenía sentido, demasiado riesgo, demasiada incertidumbre, pero para ella había algo más importante, que la seguridad, la posibilidad de crear algo que todavía no existía. Y eso no siempre viene de lo conocido. A partir de ese momento, algo empieza a cambiar. No de forma inmediata, no de forma evidente, pero si miras con atención, se nota. En los nuevos videoclips de Rosalía, los movimientos ya no se sienten iguales. En Saoko, por ejemplo, hay momentos donde la coreografía parece romperse. No sigue una línea perfecta, no busca verse limpia. Hay cortes bruscos, cambios de energía, pequeños gestos que parecen improvisados,
pero no lo son. Se sienten vivos, casi como si el cuerpo reaccionara antes de pensar, y eso para algunos resulta incómodo, porque no encaja con lo que están acostumbrados a ver. En Despechá, la sensación cambia otra vez, más ligera, más libre, más cercana. Los movimientos no buscan impresionar, no están ahí para demostrar técnica, parecen más bien como una forma de soltar algo, de dejar que el cuerpo hable sin tanto control. Y ahí aparece la división. Hay quienes lo ven y dicen, esto es diferente, esto es arte. Y hay otros que piensan lo contrario, esto está desordenado, falta precisión. Y esa diferencia de opiniones empieza a crecer, porque cuando algo no encaja del todo, la gente no se queda indiferente, empieza a cuestionarlo. A medida que esos cambios se vuelven visibles, las reacciones no tardan en aparecer. Al principio son comentarios sueltos, en reuniones, en conversaciones privadas, entre personas del sector. Nada demasiado directo, pero sí repetido. No hay consistencia. No sabes qué esperar del siguiente video. Esto puede salir mal. No es rechazo total, pero tampoco es confianza, porque hay algo que incomoda más que un error: la incertidumbre. Trabajar con creadores emergentes significa no tener garantías. No hay historial sólido, no hay fórmula comprobada, no hay seguridad. Y en proyectos de alto nivel, eso pesa mucho. Poco a poco, la duda empieza a crecer, no solo dentro de la industria, también fuera, en comentarios, en redes, en la percepción general. Algunos lo ven como algo valiente, otros como una apuesta innecesaria. Y en medio de todo eso, hay algo que llama la atención. Rosalía no responde, no explica sus decisiones, no entra en debates, no intenta convencer a nadie. Simplemente sigue trabajando. Y cuando alguien no explica lo que hace, la gente empieza a llenar ese silencio con sus propias interpretaciones. Y eso hace que la tensión crezca aún más. Con el paso del tiempo, algo empieza a cambiar. Al principio era duda, luego curiosidad, y poco a poco se convierte en otra cosa: reconocimiento. Porque cuanto más arriesgadas parecen esas decisiones, más fácil se vuelve notar algo. Hay una identidad. No hace falta ver el nombre, no hace falta explicación. Basta con unos segundos para saber que es un trabajo de Rosalía. Y eso no viene de la perfección, no es técnica impecable, no es seguir una fórmula, es otra cosa, una sensación. Los movimientos no siempre son bonitos, no siempre son simétricos, pero se sienten reales, se sienten propios. Y ahí ocurre el cambio más importante. Lo que antes parecía un riesgo empieza a entenderse de otra manera, no como un error posible, sino como una decisión consciente. Porque al no seguir un camino seguro, sus videoclips dejan de parecerse a los demás. No hay plantilla, no hay copia clara, no hay referencia directa. Y eso, en una industria donde todo se repite, tiene un valor enorme. Entonces la pregunta ya no es si estuvo bien o mal. La pregunta cambia, se vuelve más incómoda. ¿Y si lo realmente original solo aparece cuando dejas de hacer lo que todos esperan? Al final, esta historia no va solo de coreografía ni de videoclips, va de una decisión. Rosalía pudo elegir lo más seguro, lo que ya funcionaba, lo que nadie iba a cuestionar, pero eligió otra cosa, algo menos claro, menos controlado, más incierto. Y con el tiempo, esa elección dejó algo evidente. La experiencia te puede dar resultados, pero no siempre te da algo nuevo. Y lo seguro no siempre deja huella. A veces lo que realmente cambia un proyecto no es hacerlo perfecto, es atreverse a hacerlo diferente, aunque al principio no encaje del todo. Y eso deja una pregunta sencilla, pero difícil de responder. Cuando tengas delante una oportunidad importante, ¿elegirías lo que ya sabes que funciona o algo que podría fallar, pero también podría ser único? Porque al final, el mayor riesgo no siempre es equivocarse, a veces es hacer exactamente lo mismo que todos. Si esta historia te hizo pensar, me gustaría leerte. ¿Tú qué harías en su lugar?